invitarla a que me acompañe en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos. ¿Trajeron la Biblia o se la olvidaron? Muy bien. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído hasta mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos. Hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Y descendió Moisés al monte, del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga ello con estrago en ellos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Luego el capítulo 20 nos habla acerca de los 10 mandamientos. Aquí Dios establece un pacto con su pueblo. Hacía 3 meses ellos habían vivido su liberación. Habían salido de Egipto, Dios los había rescatado de una manera sorprendente, y ellos llegan al pie del monte Sinaí y Dios los llama a Moisés. Dios, a lo largo de la historia, siempre estableció pacto con sus hijos. Y a lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo y una otra vez
Dios se presenta a sus hijos y establece pactos, es decir, alianzas. Dios les dice, yo voy a hacer esto con ustedes si ustedes hacen tal cosa conmigo. En esta oportunidad, nosotros estamos hablando del pacto sinaítico, porque se establece en el monte Sinaí, es donde Dios, como dijimos recién, o ustedes pueden leer también en sus casas en el capítulo 20, pueden leer los 10 mandamientos que Dios le da al pueblo. Pero Dios, cuando lo llama a Moisés, le dice, muchachos, prepárense, porque yo voy a descender y yo mismo voy a hablar con ustedes. Prepárense, en 3 días algo va a suceder. Para ello, Dios le pide al pueblo que se santifique, que guarden sus vidas, porque lo que iban a hacer era algo trascendente para ellos. Ellos iban a oír la voz de Dios. Y para eso tenían que estar preparados. El Padre Celestial les recuerda cómo es que Él los había traído rescatándolo de mano de los egipcios. Y utiliza una figura muy especial. Él dice, yo los traje como un águila trae a sus polluelos. Como un águila rescata a sus hijos y los lleva en sus alas, así yo los traje, yo los liberé y los traje hasta este lugar, pero tengo mucho más para ustedes. Por eso es necesario que te prepares. Como un águila trae a sus polluelos, así yo los traje, rescatándolos de mano de los egipcios. Dios, además, en estos versículos que acabamos de leer, les revela cuál es su intención para con ellos. Dice, ustedes serán mis sacerdotes delante de todo el mundo, porque mía es toda la tierra. Dios aquí les está diciendo al pueblo cuál es la intención que Él tenía por el cual los había traído hasta ahí. No había sido un suceso casual el haberlos rescatado de mano de los egipcios. Y no era un suceso casual que ellos estén ahí en ese momento y que Dios quisiera descender para hablar con ellos. Dios tenía un propósito para ellos. Dios tenía una razón de ser para ese pueblo y lo tiene para nosotros hoy. Dios también pone límites en ese lugar para subir al monte. Dios les dice, si ustedes no se santifican y pasan este límite, pueden morir. Dios le pide que laven sus ropas como señal de pureza. Le dice, muchachos, hay un encuentro especial que yo quiero tener con ustedes. Prepárense para verme. Y yo me imaginaba cómo hacemos nosotros para cuando vamos de visita a algún lugar, ¿no? Nos bañamos, nos perfumamos, nos ponemos la mejor ropa. A veces nos dicen, se te cayó el ropero encima. Pero nos preparamos, ¿no? De hecho, nos preparamos para venir acá, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos nos sacamos la camiseta, nos pusimos la camisa, el pantalón, los zapatos y salimos, nos preparamos para el encuentro con Dios. Pero esta preparación tiene que ver con santificación, es decir, dejar aquellas cosas que nos distraen de la presencia de Dios, dejar aquellas cosas que nos sacan del foco de atención para el cual Dios quiere hablarnos. Prepárense, porque en 3 días yo descenderé sobre ustedes. Dios establece parámetros para subir al monte y ese parámetro se llama santificación. Decirle al que tenés al lado, santificación. La santificación es apartarse, es entender que Dios me está llamando a su presencia y por consiguiente yo tengo que apartarme. Eso significa santificación, es un proceso en nuestra vida. Pero también les pide que se establezca una actitud para permanecer en la presencia de Dios y es la obediencia. Decirle al que tenés al lado, obediencia. Para entrar a la presencia de Dios, Él nos pide santificación. Pero una vez adentro, para permanecer, Dios nos pide obediencia. Mira al que tenés atrás y decirle santificación y obediencia. Es lo que Dios pide de nosotros.
Santificación es el proceso por el cual nuestras vidas se van renovando, donde vamos quitando aquellas cosas que son desagradables delante de Dios. Es ir muriendo a nosotros mismos para dar lugar al obrar de Dios. La obediencia es lo que Dios demanda de nosotros al estar en su presencia. Porque una vez que hemos estado allí, nuestras vidas ya no van a ser las mismas. ¿De qué sirve acercarnos a Dios si no vamos a obedecer? ¿De qué sirve acercarnos a Dios si no vamos a poner por obra lo que Él nos pide? Por eso Dios les está pidiendo en ese momento: muchachos, quítense todo aquello que los va a distraer, santifíquense y estén dispuestos a obedecerme, porque yo voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes. ¿Saben lo que significa sacerdote? Hacedor de puentes, el que intercede. Dios tenía un propósito para esa nación, para bendecir a las otras naciones de la tierra. Entonces les dice: yo necesito que estén preparados, porque lo que yo voy a derramar sobre ustedes es muy especial. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Pero no es para ustedes, sino para que las naciones sean bendecidas a través de ustedes. Pero Dios en el monte pone límites, no porque no desee estar en comunión con el pueblo, con nosotros. Por el contrario, Dios quiere que nos acerquemos, pero es necesario que entendamos que el costo de acercarse a Dios es morir. Dios le dice una y otra vez al pueblo: si ustedes traspasan los límites, puede pasar algo terrible. Y cuando Dios desciende, lo leíamos en el relato, dice que descendió en una nube espesa y una bocina que iba creciendo constantemente. Dios estaba haciendo fiesta porque se iba a encontrar con su pueblo. Pero Dios tenía que poner en ellos temor para que entendieran que no era un juego acercarse a Dios. Que Dios toma las cosas en serio, Dios te toma en serio y espera lo mismo de nosotros, que lo tomemos en serio a Él. Por eso Dios pone límites y dice: hasta aquí puedes llegar, pero ese límite no es un límite definitivo. Dios dice: el que se atreva a cruzar tiene que saber que va a morir. La primera pregunta en esta noche: ¿estás dispuesto a morir a vos mismo para acercarte a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar tus propios deseos? ¿Estás dispuesto a dejar tus proyectos, tus sueños, tus anhelos y cambiarlos por la presencia de Dios, por el propósito de Dios para tu vida? Para acercarnos es necesario morir a nuestros deseos, nuestras pasiones, hacer nuestra propia voluntad. Dios no le permite acercarse al pueblo por simple curiosidad, sino que tiene reservado su pacto para aquellos que entienden que es un sacrificio y lo que ello implica. Acercarnos a Dios significa morir a nosotros mismos. Dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. El libro de Hebreos hace una interpretación de toda esta historia del pueblo de Dios en la marcha en el desierto. Y aquí lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, que para acercarnos a Dios hace falta fe, hace falta creer que Él existe. Por eso decíamos recién, no hay lugar para un curioso, sino para aquel que cree que realmente Dios existe. Porque si nos acercamos sin fe, podemos quedarnos en el medio del camino. La fe es la llave que nos abre la puerta para poder entrar, para traspasar ese límite que Dios estableció. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús, cuando se acercaba a las personas, Él les decía: tu fe te ha hecho salva.
Es decir, la fe de acercarnos a Dios es la que nos habilita al obrar de Dios en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. También el libro de Hebreos nos describe a Jesús como superior a todo aquello que ellos habían visto y escuchado que había ocurrido en el desierto. Habla de Jesucristo como el supremo mediador, como el sumo sacerdote, aquel que entregando su vida por nosotros dio entrada para que podamos acercarnos a Dios. Y una y otra vez nos invita a acercarnos a Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados sus corazones, dice Hebreos. Y en el mismo capítulo 12 de Hebreos, dice de Jesús que Él era el mediador del nuevo pacto. Y en el verso 28 dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. Ese tipo de adoración tiene algunos ingredientes. Y esos ingredientes, ¿sabes cuáles son? Santificación y obediencia. Santificación y obediencia. Es en el monte donde el pueblo recibe la ley, los 10 mandamientos y unas cuantas leyes más, como construir el tabernáculo, el lugar en donde Dios descendería para habitar en medio de ellos. Es decir, que Dios no se iba a mover nunca más de en medio de ellos, si tan solo en ellos había santificación y obediencia. Por eso es tan importante para nuestras vidas. Pero dice en el relato que el pueblo tuvo temor por el ruido y por la nube espesa. Entonces ellos dijeron: Moisés, mejor subí vos y nosotros miramos de lejitos. Y allí se perdieron la posibilidad de conocer al Dios vivo. El pueblo tiene miedo, envía a Moisés. Allí reciben la ley y comienzan a guardarla de un modo religioso, y lentamente el pueblo comienza a alejarse cada vez más del propósito de Dios. Oyeron las bocinas y temblaron. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Primeramente, Dios nos invita a acercarnos a su presencia mediante el sacrificio de Jesús. No hay otro mediador sino solo Jesús. Él murió en la cruz por tu vida y por la mía, y para que a través de ese sacrificio vos y yo tengamos libre entrada a la presencia de Dios. Por eso es necesario acercarnos con fe. Dios nos invita a acercarnos, pero Dios sigue pidiendo de nosotros santificación y obediencia, que esto es sinónimo de nuestra adoración. Nuestra adoración debe ser en santificación y obediencia. Y la otra enseñanza es que Él nos ha constituido en su sacerdote delante de todas las naciones. Hay un propósito de Dios para tu vida y para la mía, y es que podamos ser intermediarios para aquellos que hoy no conocen el poder de Dios puedan acceder a través de Cristo Jesús. Tenemos un desafío en estas semanas, y es que tus amigos y los míos puedan acceder a esa salvación que nosotros hemos obtenido en algún momento, que hemos recibido, pero que aún ellos no lo saben. Y el desafío es que ellos puedan compartir con nosotros la alegría de la salvación. Dos cosas me llamaron la atención, dos nombres me llamaron la atención mientras escribía estas líneas. Primero es el nombre del pueblo hebreo. Cuando fui a buscar el significado, hebreo significa
cruzar al otro lado. Es decir, que Dios estaba esperando que el pueblo cruzara, pero el temor, el miedo, les impidió hacerlo. Dios estaba formando en esa nación gente que cruce los límites, gente que se atreva a llevar su palabra, gente que se atreva a llevar la experiencia de haber estado con Dios y llevarla a otros. Eso era lo que Dios estaba esperando del pueblo hebreo, aquellos que cruzan los límites. Y inmediatamente recordé cuando Jesús se subió en la barca y les dijo: muchachos, pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan? Pero en el medio hubo tormenta, ¿verdad? ¿Y ellos qué tuvieron? Miedo. Pensaron que no iban a llegar. Y Jesús, que parece que estaba dormido, se levantó y les dijo: muchachos, ¿qué pasó? No hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y con tan solo una palabra dijo: calla, y enmudece entonces el viento. Y la tormenta cesó. Y ellos descubrieron una faceta del Hijo de Dios allí, el poder de Dios. Ellos se preguntaron: ¿quién es este hombre que reprende al viento y al mar y le obedecen? Y allí entendieron que era Dios obrando en medio de él. Dios nos desafía a cruzar más allá de los límites, a experimentar el poder de Dios. Tal vez pueda haber miedo, pero yo quiero decirte en esta noche: corre a Jesús, que Él va a detener tu tormenta para que puedas llegar al otro lado, porque Él lo dijo: crucemos al otro lado. Hebreo es aquel que cruza al otro lado. Y el otro nombre que me llamó la atención es el nombre del monte Sinaí. El monte Sinaí se llama así por la multitud de zarzas espinosas que habían allí. Y pensando en esto me llamó mucho la atención. ¿Recuerdan cómo fue que Dios lo llamó a Moisés? De una zarza. Y yo me imaginaba a Dios diciendo: tengo tantas zarzas para ustedes, para hablarles. Tengo establecido en este lugar tantas zarzas como tuve con Moisés para hablar cara a cara con cada uno de ustedes. Hay zarza de sobra. Hay lugar, hay presencia de Dios de sobra para cada uno de nosotros. Dios había preparado una gran zarza. Dice que descendió en fuego en ese momento porque quería hablar con su pueblo. Y yo quiero decirte en esta noche: Dios quiere hablar con vos. Dios quiere hablar conmigo. Dios quiere que traspasemos esos límites, que dejemos a un lado el miedo y comencemos a caminar en fe. En cada lugar donde estamos, siendo sacerdotes de Dios, siendo intermediarios de Dios, para que otros también puedan creer que en Él hay salvación. ¿Cuál es el desafío en esta noche? Cruzar los límites, adorar a Dios, recibir su palabra, ponerlas por obra, siendo intermediario a todas las gentes. No hay lugar para el curioso, hay lugar para el que tiene fe. El curioso siempre mira de lejos, ¿vieron? El curioso siempre mira de lejos. Pero Dios nos desafía en esta noche a cruzar los límites. Dios te dice en esta noche: tengo un espacio reservado para ti. Hay zarza ardiendo y yo quiero hablarte. Es necesario que pases por el proceso de santificación, que laves tus ropas, que te prepares, que te vistas de la mejor manera y que te acerques. Y una vez que estés allí, simplemente obedece a mi voz. Donde yo te envíe, serás bendición. Donde yo te mande, serás bendición. Porque mi presencia irá contigo, se lo dijo Moisés, y te daré descanso. ¿Aceptás el desafío? ¿Querés ser un cruzador de límites o un simple curioso? Creo que en forma especial el Señor nos está brindando tiempos en su presencia preciosos, pero es simplemente llamarnos la atención hacia Él.
que demos un paso de fe y comencemos a avanzar en la búsqueda de Dios para empezar a oír los planes, los proyectos que Él tiene para nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que premia a los que creen en Él. La invitación de Dios para tu vida está hoy aquí. Tal vez es la primera vez que estás o hace poquito que venís. Quiero decirte en esta noche que sobre tu aflicción, sobre tu dolencia, sobre tu temor, sobre tu dificultad, Jesús pagó el precio. Él ofició de mediador delante de Dios para que a través de su muerte en la cruz vos tengas esperanza y vida y puedas disfrutar del regalo de la salvación que Él hoy te ofrece a través de su muerte en la cruz. Simplemente hace falta que cruces el límite y creas lo que Él hizo por vos. Y que en este proceso de santificación simplemente dejes tu carga delante de Él. Eso es lavar tus ropas, decirle: Dios, estoy cansado, he intentado y no he podido. He buscado ser feliz de una u otra manera, pero he fracasado una y otra vez. Pero hoy entiendo que mi esperanza y mi vida están en ti. Te entrego mi corazón. Quiero aprender a oír tu voz y ser obediente a tus palabras. Tal vez quieras decirle a Dios en esta noche: hasta ahora he sido un curioso, he visto de lejos y por temor no me he acercado. Pero hoy entiendo que tú me desafías a una comunión íntima contigo. No pierdas pues tu confianza, que tiene un grande galardón, porque te es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. No retrocedemos, avanzamos, porque Dios es quien nos llama. Decile ahí con tus propias palabras: Señor, yo quiero avanzar. Yo quiero cruzar los límites. Yo quiero aceptar el reto. Quiero conocerte. Quiero acercarme a ti. Tú dijiste que pasaríamos al otro lado. Y aunque hoy hay tormentas, confío en tu voz para detener toda tormenta que se avecina en mi vida. Señor, hoy
en esta noche reafirmamos nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Esperamos en ti, Señor. Y queremos aprender a caminar conforme a tus propósitos y a tus planes. Señor, aunque a veces es duro el camino, está lleno de espinos, pero Señor, como tú lo hiciste con esa zarza, tú puedes descender, hablarnos y darle propósito y sentido a nuestra vida. Si hasta ahora solo hemos visto tormenta, queremos sentir la paz de saber que tú estás en nuestra barca. Y si hasta ahora hemos caminado solos, queremos también sentirnos cubiertos por tus alas y que tú nos llevas, como un águila lleva sus polluelos, así nos acercas, porque estamos seguros en ti, Señor. Sí, Señor. Esperamos en ti, oh Dios, y te adoramos, porque tú eres nuestro Rey. Glorioso eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Era todo un pueblo el que estaba ahí, ¿verdad? Así que yo te invito a que le des un abrazo al que tenés al lado y decirle: crucemos juntos, avancemos, vamos en pos de nuestro Dios.